3, 2, 1, ¡tiempo! Yo, one, two, micrófono checa. Haré desaparecer de repente como a la breca. Mi hermano, si estoy en mi jodida salsa y tu camiseta pone ciencia. Es sencillo, me van a embargar el karma por el reiterado impago de los cargos de conciencia. Si la hago guapo, te saco el látigo. Puedo hacerlo así, muchacho, con el brazo emblemático. Mi hermano, te hago el emblema. Muchacho, de ojo rojo como la chaqueta del emblema. Hace 2 años fue una puta fiesta. Este año tiene que ser mejor. ¿Estamos todos en la misma página, sí o no? ¿Estamos todos en la misma página, sí o no? Dale, ese. Quiero ver si es verdad. La industria musical nos ha vendido de una manera gigantesca sobre cómo funciona el verdadero éxito. Nos han hecho creer que para triunfar en la música tienes que mudarte a Miami, firmar un contrato leonino con una gran disquera multinacional, hacer canciones de 2 minutos pensadas exclusivamente para que un niño baile en TikTok y sobre todo ponerte la ropa que un estilista corporativo decida que está de moda. Nos dicen que llegar a la cima significa convertirte en un producto de consumo masivo, dócil y moldeable. Pero ¿qué pasa cuando un artista logra hackear ese sistema? ¿Qué pasa cuando llegas al número 1 de las listas de popularidad y descubres que ese éxito comercial por el que tantos matarían se siente como una jaula de cristal? Hoy vamos a sumergirnos en la mente de Carlos Bruñas Zamorín, al que el mundo entero conoce como Cruz Cafuné, un tipo que construyó un imperio musical desde una isla geográficamente olvidada por la industria central, que rechazó la vía rápida hacia los millones de euros por proteger su credibilidad y que nos demostró que el mayor acto de rebeldía en la música de hoy no es hacer un hit mundial, sino tener los huevos para decirle no a todo lo que viene después de él. Prepárate porque yo soy Timmy y esta es la historia del niño de Tenerife que dejó de lado a la estrella del pop para convertirse en una leyenda. Mira, yo te cuento mi piedra y tú coges lo que tú quieras, ¿vale? Quise contar una historia, en plan, contar la historia de un pibe como yo, en plan, de un pibe de nuestra quinta, hermano, ¿sabes lo que te digo? Porque nuestra quinta nos vendieron desde chiquititos, desde que éramos niños chicos, que éramos la generación más preparada de la historia. Pero realmente veníamos del boliche, veníamos de los psicotrópicos y las fiestas de old school de los 90, que dejaron a todos los pibes locos en la cárcel o las dos cosas. Para entender verdaderamente por qué Cruz Cafuné es como es y por qué defiende su visión artística a capa y espada, tenemos que viajar muchos años atrás, mucho antes de los estadios llenos y de los discos de platino. Tenemos que ir a las Islas Canarias, específicamente a Tenerife, a principios de la década pasada. Carlos no nació en una cuna de oro dentro de la industria musical. Su realidad era la de una familia trabajadora de clase media. Su madre era profesora de catequesis y su padre era empleado de un banco. Creció en zonas como el Barrio de la Salud y Tacoronte, y desde muy joven Carlos tenía una sensibilidad diferente. Mientras el mandato social dictaba que tenías que estudiar una carrera tradicional, buscarte un sueldo fijo y no salirte de la raya, él pasaba horas escuchando rap estadounidense, empapándose de influencias que sonaban a años luz de distancia de las Islas Canarias. El sacrificio por la música no empezó cuando se volvió famoso, empezó en las aulas de la Universidad de La Laguna. Carlos estaba estudiando la carrera de filosofía. Imagínense el nivel de profundidad mental y de análisis que se requiere para estudiar eso. Estaba a punto de graduarse, cursando su último año cuando tomó la decisión que aterraría a cualquier padre: dejar la universidad para apostar todo por la música. Cambió la filosofía por un título técnico de sonido porque sabía que si quería hacer las cosas bien, tenía que entender la maquinaria desde adentro. Para el año 2012, Carlos fundó su primer colectivo musical serio, llamado Tosca Runners. Miss Fati yo era merdera. El Sari Animal Print, de elefantes con Bindi, la fiamma Eva. En ese grupo ya figuraban nombres que hoy son vitales en su carrera como Choclock, pero las cosas no eran fáciles. En aquel entonces el rap en España estaba dominado por un purismo estricto. O hacías rap clásico de protesta de bombo y caja, o prácticamente no eras nadie. Pero Tosca Runners intentaba hacer algo diferente. Intentaban meter melodías, coqueteaban con el R&B, buscaban un sonido más internacional. En palabras del propio Cruzy, ellos eran los niños raros. Eran los marginados de una escena local que no entendían por qué querían sonar como artistas de Estados Unidos en lugar de sonar como los raperos de Madrid. Pero en esa rareza se fue forjando su identidad.
De hecho, el propio nombre que adoptó para su carrera es una declaración de principios sobre su dualidad mental. Cruz viene de un trasfondo religioso, de las clases de su madre y de la fe ciega en un proyecto. Y cafuné es una palabra en portugués que significa el acto de acariciar el cabello de alguien a quien amas, representando el amor. Cruz Cafuné es exactamente eso, la fe inquebrantable mezclada con el amor por el arte. Aunque para ser sinceros, Cruz Cafuné ha dicho que su nombre tiene un significado aún más profundo que solo le ha platicado a 2 o 3 personas. Para 2015, Tosca Runners había cumplido su ciclo y se disolvió, pero Carlos y sus hermanos musicales Choclo, Gelegas e Indigo Jams sabían que tenían oro en las manos, solo necesitaban estructurarlo mejor. Así nace BNMP, Broke Niños Make Pesos. El nombre no era una frase de marketing vacía para vender camisetas, era la descripción literal de su realidad. Eran unos chicos sin dinero, invirtiendo hasta el último céntimo que ganaban en trabajos normales para pagar horas de estudio, micrófonos y cámaras, pero tenían un problema geográfico gravísimo que se llama el síndrome de la isla. Si eres un artista en Canarias, estás aislado. La industria, los medios, las discográficas, todo ocurre en Madrid o en Barcelona. Para que alguien en la península volteara a ver a 4 chicos de Tenerife, no bastaba con ser buenos, tenían que ser los mejores. Tenían que gritar el doble de fuerte. Y Broke Niño lo hizo a través de la innovación absoluta. Ellos importaron un sonido que en España no existía. Estaban haciendo R&B melódico, trap atmosférico y afrobeat, todo con una estética visual impecable. Literalmente eran autosuficientes. El primer gran rayo de luz llegó en 2018. Cruz Cafuné soltó Mi Casa, un tema que poco a poco se convirtió en un himno underground y que con el tiempo le daría su primer disco de oro. Pero el momento bisagra, el que hizo que la península ibérica y la escena urbana dejara de ignorarlos, fue su conexión con Rels B. La colaboración en Lo Mejore fue el aval que necesitaban. Rels B, que ya estaba en pleno despegue internacional, esencialmente le dijo a toda España: "Ey, dejen de mirar a Madrid por un segundo y miren el nivel de producción que hay en Canarias". De pronto el canal de YouTube de Broke Niños Make Pesos empezó a sumar millones de vistas con temas como Amén. La visión adelantada de Carlos estaba dando frutos por fin, pero el dinero real seguía sin aparecer como ellos lo soñaban. Y es aquí donde la historia da un giro digno de una película de ciencia ficción. A principios de 2017, cuando Broke Niños Make Pesos apenas empezaba a sonar fuerte en España, un milagro algorítmico cruzó el Atlántico. Mario Bautista, uno de los artistas y creadores de contenido más masivos de México en ese momento, descubrió la música de los canarios. Mario quedó tan fascinado con el sonido de Broke Niños que no se conformó con mandarles un mensaje por Instagram. Les pagó los vuelos, los trajo a México, los alojó y les ayudó a montar una gira por el país. Ahora, quiero ser muy claro con esto. No estoy diciendo que Mario Bautista haya inventado a Cruz Cafuné o que les haya regalado la carrera a los Broke Niños Make Pesos. Absolutamente no. El mérito artístico siempre es y será de los canarios. Pero lo verdaderamente invaluable de este viaje a México no fue el turismo ni la exposición pop momentánea. Fue la confirmación mental para Carlos. Solo imagínate tener 24 años, haber abandonado la universidad, pasarte años trabajando sin dinero en tu isla y de repente estar al otro lado del mundo, llenando foros y viendo a gente con otro acento cantar tus letras a los gritos. Ese viaje a México les demostró que su música no tenía fronteras y que no estaban locos por querer sonar diferente. Además, durante su estancia en México, Cruz Cafuné y su equipo demostraron que su ambición musical iba mucho más allá de lo superficial. Se conectaron con Phoenix Records y colaboraron con artistas locales como Girl Ultra, que si me lo preguntan, es de las mejores colaboraciones hasta la fecha. Pensemos en el contexto del 2017. El género urbano y el R&B en México apenas estaban gateando. Nadie estaba haciendo ese sonido a gran escala y los que lo intentaban verdaderamente eran pocos. Y ahí estaban los canarios, fusionando barras tinerfeñas con el R&B alternativo mexicano. Estaban sembrando semillas culturales que años más tarde germinarían en toda la escena hispanohablante. Pero la industria de la música independiente es cruel y desgasta. Regresar a España después de la nube mexicana fue un choque de realidad. Las facturas seguían llegando y sostener económicamente un colectivo de 4 mentes brillantes sin el respaldo de una multinacional multimillonaria
es insostenible a largo plazo. Es así como en 2018, Broke Niños Make Pesos anunció su separación. Aunque lo que habían vivido mostraba destellos de grandeza, era momento de entender con madurez colectiva que cada uno debía tomar las riendas de su propia carrera solista para poder sobrevivir. Para Carlos, esto fue un golpe durísimo, se quedaba solo frente al mundo. Ese mismo 2018, demostrando que su capacidad lírica era de otro planeta, lanzó su álbum debut, Maracucho Bueno Muere Chiquito. Este disco es hasta el día de hoy una obra de culto. Es un álbum conceptual, casi como una película sonora llena de notas de voz de WhatsApp que cuenta la historia cruda de un chico de Tenerife, la delincuencia, el amor y la búsqueda de fe. La crítica especializada se rindió a sus pies, pero en números macro seguía siendo un artista para basados. Y entonces llegó el 2019, el año que casi destruye su esencia. Por el otro lado de la escena existía Loco Playa, un colectivo de rap fresco muy adentrado en la vida de la isla, con toques frescos, que también había tenido mucho de eso que Broke Niños había probado. Pero después de una pausa, uno de sus integrantes llamado Don Patricio lanzaría una canción en donde invitó a Cruz Cafuné a cantar el estribillo. Lo que ocurrió con ese tema no tiene nombre, se volvió una pandemia musical. Récord absoluto en Spotify, discos de platino, premios Sodona a la mejor canción del año, la gente bailándola en cada discoteca, en cada supermercado, literal en cada boda de Latinoamérica y España. Cruz Cafuné se había vuelto una superestrella de la noche a la mañana. Cualquier otro artista en su posición habría besado el suelo por tener un éxito así. Dinero fácil, fama rápida. Pero aquí, esta es la gran mentira del éxito prefabricado. Para Cruz esto fue un conflicto interno brutal. La industria y los promotores de repente querían encasillarlo. Querían ponerle camisas floreadas, querían que hiciera reggaetón comercial, querían que fuera el chico carismático de los ritmos tropicales que sale sonriendo en las portadas de revistas de pop. Literalmente querían comprar su credibilidad. Imagínate crecer escuchando a Lil Wayne, a Jay-Z, rapeando sobre barras complejas y luchas de calle, para que de repente te exijan hacer música plástica solo porque un algoritmo decidió que eso vende. Para Carlos, el mayor éxito de su carrera en números se estaba convirtiendo en una prisión creativa. Si la industria esperaba que Cruz Cafuné sacara 10 clones de Contando Lunares para exprimir la fama, se equivocaron de artista. Carlos hizo exactamente lo contrario. Pisó el freno de mano y se bajó del tren del pop masivo. Rechazó la vía fácil para proteger lo único que realmente le importaba, su visión artística y su lealtad a los suyos. Fundó su propio imperio, Mecena Entertainment, se rodeó de la misma gente de siempre y empezó a trabajar en silencio. Lanzó EPs magistrales como Visión Túnel o Cáncer Capricornio Virgo, demostrando que no había perdido ni una pizca de su habilidad para escupir barras pesadas y crudas. Y la venganza final, la bofetada absoluta a toda la industria que alguna vez dudó de él o que intentó moldearlo, llegó en mayo de 2023 con su álbum Me Muevo con Dios. Este disco no es solo un álbum, es una verdadera obra de arte. 23 canciones, 0 intentos de hacerse viral en TikTok con bailecitos, 0 concesiones comerciales. Es un compendio masivo de R&B purista, trap canario oscuro, gospel, drill y un homenaje gigante a la cultura urbana americana. Carlos logró lo impensable, colaborar con leyendas intocables del rap underground estadounidense como West Side Gun de Griselda Records. Cuando Me Muevo con Dios salió a la calle, rompió internet. Se convirtió en el álbum de rap español más escuchado en 24 horas en la historia de Spotify. Alcanzó el número 1 en España por mérito puro de su comunidad. Lo logró sin vender su alma, sin cambiar su acento, sin olvidarse de que viene de la salud y Tacoronte. Lo logró rodeado de sus amigos de toda la vida. Cuando Me Muevo con Dios rompió los récords en mayo del 2023, la industria musical tradicional en España se quedó sin respuestas. Los ejecutivos que años antes le decían a Carlos que tenía que hacer más canciones como Contando Lunares para poder sobrevivir, ahora veían como un álbum pesado, lleno de rap crudo, sin estribillos prefabricados y con colaboraciones de nicho, se posicionaba en el número 1. Ese año marcó un antes y un después, no solo en los números, sino en el respeto de la escena. Durante los meses siguientes, Cruz Cafuné anunció el Me Muevo con Dios Tour, y si el disco fue una declaración de guerra, la gira fue el desfile de la victoria. A finales del 2023 y principios del 24, Carlos se dedicó a colgar el letrero de Sold Out por toda la península ibérica. Llenó el mítico Palacio Vistalegre en Madrid y el Razzmatazz en Barcelona, pero demostró una vez más que él no se olvida de dónde viene. No cerró su gira en la capital española. El 6 de abril del 2024, Cruz Cafuné cerró la etapa nacional del tour en el recinto ferial de Tenerife, en su isla, frente a la gente que lo vio pasar hambre con Tosca Runners. Fue un acto de justicia poética. Ese mismo 2024, lejos de dormirse en los laureles, nos regaló el EP Blues,
que más tarde saldría en versión deluxe, un proyecto con el que volvió a ganar premios importantes como los de la crítica underground, coronándose como el artista del año en certámenes como los Zabales Awards. Pero la verdadera prueba de que su música había trascendido cualquier frontera hispanohablante llegó a principios del 2025. Solo imaginemos esto, un rapero de las Islas Canarias haciendo trap melódico y R&B en español, anunciando una gira como headliners por las ciudades más importantes de Europa. En abril y mayo de 2025, Cruz Cafuné llevó su sonido a Berlín, Milán, Londres, Ámsterdam y París. Definitivamente ese ya no era el milagro que Mario Bautista trajo a México en 2017. Ahora era un artista internacional consolidado, exportando la cultura canaria a salas legendarias de Europa continental donde el español ni siquiera es el idioma principal. Hoy situados en el 2026, la realidad de Cruz Cafuné es la envidia de cualquier estrella prefabricada. Ya no tiene que rogar por espacios, su nombre lidera los carteles de los festivales de verano más grandes de España, desde el Starlight hasta el Bizarre Fest. Y la industria que alguna vez lo ignoró o intentó moldearlo, ahora se pelea por tenerlo. Lo más increíble de todo es que el público se mantiene en vilo preguntándose pacientemente ¿para cuándo el próximo disco? Sabiendo que Carlos no va a ceder ante la presión de sacar música rápida solo por hacer números. Él ya ganó el juego. Demostró que si tu arte es real, puedes obligar a la industria a jugar bajo tus propias reglas. La trayectoria de Carlos Bruñas nos obliga a replantearnos qué significa realmente el éxito. Nos han condicionado a creer que triunfar es salir en la televisión abierta, amasar números vacíos y agradarle a todo el mundo. Cruz Cafuné nos demostró que esa es la trampa más peligrosa para un artista, porque el verdadero éxito fue tener el valor de dejar la universidad sabiendo que podía fracasar. El verdadero éxito fue pasar hambre con Tosca Runners y Broke Niños Make Pesos para crear un sonido que no existía. Fue ir a México y darte cuenta de que tu arte era universal. Y por encima de todo, el verdadero éxito fue tener los pantalones para decirle no a la maquinaria pop comercial cuando te ofrecían el mundo en bandeja de plata. Todo para poder mirarte al espejo con respeto. Pero ahora tú cuéntame, ¿crees que la mayoría de los artistas de hoy hubieran sido capaces de rechazar el dinero fácil del pop para proteger su esencia? ¿O crees que el caso de Cruz Cafuné es una rareza en la industria? Me encantaría leer tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque sé que esta comunidad valora la música real tanto como yo. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda que me apoyas muchísimo cada vez que comentas, das like, compartes y te suscribes a mi canal. Además de que siempre puedes darte una vuelta por mis redes sociales, en donde podrás encontrar contenido diario relacionado con la industria musical, pero en contenido corto, para llevártelo a todos lados. Te recuerdo que yo soy Timmy y nos vemos en la siguiente.